Facial, tenemos tres fotografías: fotografía de frente, fotografía de perfil y fotografía sonriendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero la fotografía de frente. No se van a confundir con la que está sonriendo, sino la de frente, ¿ya? Para ello, en nuestro formato nos pide análisis transversal y nos pide la línea media. Entonces para ello vamos a trazar o ubicar primero el punto de la vela. El punto de la vela es la parte más prominente de la frente, más o menos está unos 2 milímetros por encima del entrecejo o las cejas. Otra forma de ubicar la línea media es la distancia o equidistancia entre los cantos internos de los ojos. Esto se llama la distancia intercantal interna. ¿Ok? Podríamos inclusive hasta medirlo, cuánto mide de canto. Por ejemplo, medimos un canto acá, otro canto acá. Medimos 30, ¿cuánto sería la mitad? 15 aproximadamente, ¿no? Y otro parámetro, ojo, no es la punta de la nariz, sino es la mitad del filtro labial. La mitad del filtro labial. ¿Ok? Nosotros vamos a tomar aquí otra referencia como la horizontal verdadera. Hay algunas fotografías donde van a encontrar aquí una cadeneta. Si encontrasen una cadeneta, ustedes van a trazar una perpendicular a esa cadeneta. Vamos a ver, por ejemplo, que este margen sea una cadeneta. ¿Han visto los albañiles cuando van asentando ladrillos? ¿Cómo saben que van asentando de forma perpendicular al piso? Colocan un plomo, ¿no? Ya, algo así también aparece en las fotografías. ¿Bien? Una plomada, ¿no? Entonces vamos a ver de que este sea la plomada, digamos. Entonces vamos a pasar por el punto la vela, ¿no es cierto? Por el punto de la vela y trazamos una horizontal. ¿Ya? Esa horizontal. Ahora, en esa horizontal vamos a trazar la línea media. Vuelvo a repetir, esa línea media debe pasar por la glabela, la mitad de la distancia intercantal interna y la mitad del filtro, ¿ya? La mitad del filtro. A veces, chicos, también el paciente se mueve un tanto en la fotografía y eso hace de que a veces haya dificultad para trazar. Yo he hecho aquí una compensación porque el paciente está girando un poquito más hacia el lado derecho, ¿ya? Bien, pero esta línea que hemos trazado es una línea perpendicular a la horizontal. ¿Para qué trazamos esta línea media? Para comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Cuando yo comparo el lado derecho y el lado izquierdo y son similares, porque este paciente es similar, ¿el paciente es simétrico o asimétrico? Simétrico. Es simétrico, o sea, tiene simetría facial. Entonces, yo voy a colocar aquí simetría facial. ¿Ya? Simetría facial. Y miren, este es el punto mentoniano, ¿no? El punto mentoniano coincide con la línea media facial. ¿Qué pasa si el punto mentoniano hubiera estado a un lado o hacia otro lado? Pues ahí colocaríamos paciente con asimetría facial, con la A. ¿Y hacia dónde está dirigida esa simetría, no? Hacia el lado derecho y el lado izquierdo y aproximadamente cuántos milímetros, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos la línea media, pasamos al punto 2, que es el análisis de los quintos. En el análisis de los quintos vamos a ubicar los cantos internos de los ojos y los cantos externos de los ojos. Cantos internos y cantos externos. Igualmente me voy a guiar de la horizontal para trazar esas líneas verticales. Todas las líneas verticales que voy a trazar tienen que ser perpendiculares a la horizontal que acabo de trazar. Entonces, trazo aquí por un canto, trazo por el canto interno. Miren, todas estas líneas son paralelas, ¿no es cierto?
paso por el canto externo y paso también por aquí, por el canto externo. Así lo he hecho. ¿Ok? Y voy a calcular también la parte lateral del parietal para la distancia intercantal externa. O sea, voy a tener una distancia intercantal interna, una distancia intercantal intermedia y una distancia intercantal externa. Entonces voy a formar 5 espacios. ¿Ya? Voy a formar 5 espacios. Esta es la externa de un lado y esta es la externa del otro lado. Lado derecho y lado izquierdo. Hay algunos autores que dicen, bueno, hay que tomar los pabellones auriculares, pero ¿qué pasaría si el paciente fuese así como Orejita Flores, ¿no? O sea, mucha distancia intercantal, ¿no? Entonces, vamos a tener esta distancia intercantal, chicos, miren. Esta de acá es la interna. Esta de acá es la intermedia del lado derecho y del lado izquierdo. Y esta de acá es la externa del lado derecho y la externa del lado izquierdo. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso se llama análisis de los quintos. Se supone que el ancho de nuestra cara debe ser igual a 5 anchos de nuestro ojo. ¿Ya? Entonces vamos a medir cada uno de ellos en milímetros. Vemos que la distancia intercantal interna tiene 30 milímetros. La intercantal intermedia tiene 27 milímetros del lado derecho. Del lado izquierdo tiene 25 milímetros. La externa tiene 19 milímetros del lado derecho y del lado izquierdo tiene 18 milímetros. Podemos ver que son diferentes, ¿no? Entonces, yo colocaría, ¿hay proporción o desproporción de quintos faciales? Desproporción de quintos faciales. Entonces, aquí nos dicen, distancia intercantal interna, ¿cuánto mide? 30, ¿no? Entonces coloco aquí 30. Distancia intercantal intermedia del lado derecho, ¿cuánto es? 27 milímetros, coloco acá. Del lado izquierdo, ¿cuánto es? 25 milímetros, coloco acá. Intercantal externa, del lado derecho, 19, y del lado izquierdo, 18. Entonces colocar aquí desproporción de quintos faciales. Quintos faciales. A predominio. ¿Quién predomina? ¿Lado derecho? El centro. La distancia intercantal interna, ¿no? De la distancia intercantal interna. Muy bien. Vamos ahora con la base nasal o interalar. ¿Ya? Chicos, la base nasal es esta de acá. Es decir, las alas de la nariz. Las alas de la nariz. Mira, idealmente las alas de la nariz deben coincidir con la distancia intercantal interna. En este caso, del paciente sí coincide. ¿Qué pasaría si la distancia interalar supera a la distancia intercantal? ¿No? ¿Has visto la nariz de Martín, el humorista? O la nariz de... ¿Te acuerdas cómo se llama el cantante también, ese actor? Cantante de cumbia, que tiene su... Cristian, ya, ¿han visto cómo antes, cómo son sus narinas o sus alas de la nariz? ¿Ok? A ver, chicos, entonces ustedes van a comparar la distancia interalar con la intercantal. Yo mido la interalar acá,
Doctor, aquí la interalar mide 30 y la intercantal mide 30 también. Entonces, yo tengo aquí base nasal, distancia intercantal interna, ¿cuánto es? 30. ¿Y la distancia interalar cuánto es? 30. ¿Eso qué significa? Que tengo una correcta base nasal. Una correcta base. Es decir, la nariz no es ni ancha ni estrecha. Lo voy a colocar aquí. Correcta base nasal. Doctor, ¿y qué tal si las alas de la nariz hubiesen superado, estoy exagerando acá, la distancia intercantal, como ven acá? Estaríamos ante una nariz ancha o base interalar aumentada. ¿Y qué pasaría si las alas de la nariz hubieran estado por dentro? Tendríamos una nariz estrecha o una base nasal disminuida. ¿Ya? Voy a borrar, ¿alguien tiene un borradorcito por ahí, chicos? Para borrar aquí lo que... Sí, mi cartuchera. Doctor, ¿y eso afectaría en algo? Claro que sí. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver las alas de nariz con ortodoncia? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Han visto en respiradores bucales cómo es la distancia interalar? Disminuida, pues, ¿no? Tiene que ver. Muy bien. Vamos ahora a la comisura labial. Ustedes van a ubicar aquí las comisuras labiales. Lado izquierdo, lado derecho. ¿Y con qué lo vamos a comparar, chicos? Lo vamos a comparar con la bimedial del iris. ¿Dónde parte la bimedial del iris? Entre la unión del iris y la esclera conjuntival, es decir, entre lo oscuro y lo blanco de nuestros ojos. ¿Ya? Entonces este sería la bimedial y aquí sería la bimedial. ¿Y por dónde lo vamos a trazar? Lo vamos a trazar como una línea vertical que parte de esta horizontal que primariamente ya habíamos trazado, ¿no? Entonces lo vamos a trazar con líneas discontinuas para no confundirnos ya de tantas líneas. ¿Cómo se llaman esas líneas? Bimedial del iris. Bimedial del iris. Vamos a pasar por la otra. Bimedial del iris. ¿Ya? Bimedial del iris. Lo estoy haciendo con líneas discontinuas. ¿Ya? Podemos ver que las comisuras están por dentro de las bimediales. Si las comisuras están por dentro de las bimediales, entonces tenemos una boca angosta. Si coinciden, un correcto ancho bucal. Y si las comisuras estuviesen por fuera, entonces tendríamos una boca ancha. Entonces ustedes miden la bicomisural con la bimedial. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos piden? Doctor, ¿cuánto mide la bimedial? Es decir, la distancia entre línea discontinua y línea discontinua. ¿Cuánto tenemos? 45 milímetros, ¿no? Coloco aquí 45 milímetros. Doctor, ¿y cuánto tengo de bicomisural? De bicomisural tienes 42 milímetros. 42 milímetros. Doctor, aquí la bimedial supera la bicomisural. O la bicomisural es más pequeña que la bimedial. ¿Correcto? O sea, para que me entiendan, en condiciones donde se pueda percibir una mayor estética, el ancho de la boca debe coincidir con las bimediales. En este caso no coinciden, sino que las comisuras están por dentro, ¿no? Entonces estamos ante una boca angosta. Entonces voy a colocar aquí boca angosta. ¿En qué casos, por ejemplo, estaría una comisura por fuera, no? ¿Se acuerdan? A ver, Laura, esta actriz. Laura Huaycayo, ¿no? O Magali. Magali, por ejemplo, ¿no? Susi, ¿no? Tiene, en ese caso, la bicomisural, la bicomisural sería mayor que la bimedial, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, vamos al análisis vertical. En el análisis vertical vamos a trazar tres líneas. Una que pasa por la glabela, que ya le hemos trazado. Otro que vamos a ubicarlo a nivel de la base nasal, que es el punto subnasal. ¿Correcto? Subnasal. Vamos a trazar dicha línea. Para ello voy a utilizar
Miren cómo utilizo las escuadras, chicos. Coloco paralelo a la línea horizontal que previamente había hecho y lo voy a trasladar hacia la base nasal. Este punto que he hecho aquí abajo se llama punto subnasal. ¿Ok? Y vamos a trazar otra tercera línea que está a nivel del mentoniano. El punto mentoniano representa la parte más inferior de la sínfisis mentoniana. Lo traslado a este nivel y trazo otra línea horizontal. Fíjense que todas estas líneas horizontales son paralelas y son perpendiculares a las verticales. Podemos inclusive trazar otra línea que está a nivel del trichium. ¿Qué cosa es el trichium? Es el nacimiento del cabello. ¿Ya? Lo vamos a trazar solamente por cuestiones didácticas, pero igualmente tiene que ser paralela a la primera línea horizontal que hicimos. ¿Ya? Acá está. Entonces vamos a dividir la cara en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior va de trichio, glabela. El tercio medio va de glabela subnasal. Y el tercio inferior va de subnasal mentoniano. No vamos a considerar el tercio superior porque todos tenemos diferentes nacimientos de cabello. Además, nosotros no incidimos sobre esta zona. Lo que nos interesa es el tercio inferior respecto al tercio medio. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a medir en milímetros. ¿Cuánto mide el tercio medio? Acá tenemos 60 milímetros, ¿no? 60 milímetros. Pongo acá 60 milímetros. ¿Y el tercio inferior cuánto mide? 58 milímetros. Casi 59. 58.5. Chicos, aquí si la diferencia no supera los 2 milímetros, mejor dicho, los 5 milímetros, o sea, si está dentro de los 5 milímetros, lo consideramos que es proporcional. O sea, acá tendríamos que decir que el tercio inferior es proporcional al tercio medio. Y no el tercio medio respecto al tercio inferior. ¿Por qué? ¿Cuál es? Nosotros, ¿dónde incidimos, digamos, cambio o influencia? ¿En el tercio inferior o tercio medio? Inferior. El inferior, pues, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, tercio inferior proporcional al tercio medio. Doctor, ¿y si en vez de ser 58 hubiese sido, por ejemplo, 68 de inferior? ¿Cómo podrían colocarlo en su historia clínica? Tercio inferior aumentado respecto al tercio medio. Doctor, ¿y qué si en vez de ser 58 hubiera sido 48? Tercio inferior disminuido respecto al tercio medio. Pero siempre el tercio inferior respecto al tercio medio, y no al revés, porque el inferior es el que cambia. ¿Está bien? Ok, entonces tenemos aquí proporción de tercio. Entonces vamos a poner aquí el superior, no lo vamos a tomar en cuenta. El tercio medio tiene 60 milímetros, valor del paciente 60 milímetros. Tercio inferior tenemos 58.5. Entonces vamos a colocar tercio inferior proporcional al tercio medio. ¿Y hasta cuánto el número para que sea proporcional? No debe sobrepasar los 5 milímetros de diferencia. O sea, aquí ya tenemos una diferencia de ¿cuánto? De 2.5, ¿no? ¿No? Si hay más diferencia, ya sea excediéndola o quedando en déficit, ya ahí tendríamos que colocar si está aumentado el tercio inferior respecto al tercio medio o está disminuido el tercio inferior respecto al tercio medio. ¿Ya? Vamos a pasar al análisis del tercio inferior. En el análisis del tercio inferior les dicen zona superior y zona inferior. Nos interesa mucho la zona superior y para eso ubicamos el punto más inferior del labio superior. Punto más inferior del labio superior. Y vamos a trazar una línea que pase por ese punto. Obviamente tiene que ser paralelo a las horizontales. Horizontales. Paso por el punto más inferior del labio
superior. ¿Ya? Más o menos va a coincidir con las comisuras también, ¿no? Entonces vamos a tener teóricamente aquí 1/3 y aquí vamos a tener 2/3. 1/3, 2/3. ¿Correcto? ¿Cuánto mide mi tercio inferior? El doctor mide 58.5. Me van a ayudar con algunas calculadoras, chicos. Ya. ¿Cuánto representaría el tercio de 58.5? Por favor, 58.53, por favor. ¿Alguien tiene una calculadora? 58.5 entre 3. 19.5. Ya. Entonces, aquí el tercio estará representado por, ¿cuánto? 19.5. 19.5. Ya. Ya. Este número vendría a representar la longitud del labio superior ideal. Ideal. Ahora vamos a ver cuánto mide subnasal a la parte inferior del labio superior, en milímetros. ¿Cuánto mide? 21, ¿no? 21. Y 21 es la longitud real del labio superior. Este es ideal del labio superior y este es real del labio superior. ¿Ok? ¿Cuánto hay de diferencia? 1.5, ¿no es cierto? Aquí vamos a tomar una diferencia de 2 milímetros. Si está dentro de los 2 milímetros, decimos que existe una correcta longitud del labio superior. ¿Ya? Si está dentro de los 2 milímetros. ¿Cuánto hay de diferencia acá, chicos? 1.5, ¿no? ¿1.5 o 0.5? 1.5, ¿no? Porque es 21, ya. Una diferencia de 1.5. Está dentro de los dos, entonces decimos que el labio superior tiene una correcta longitud. ¿Qué pasaría si aquí nos dice que 19.5 es ideal y la distancia real de subnasal a la parte inferior del labio superior hubiese sido, por ejemplo, hubiese sido 16?